Los pueblos que habitan el continente americano, antes de la conquista europea, tienen formas complejas de organización social y espiritual. Viven en armonía con su entorno y la naturaleza es una parte esencial de sus creencias. Los conquistadores sepultan estas culturas e imponen la suya. De aquello que se había construido durante siglos, muy poco queda en pie. ¿Es posible olvidar siglos de historia? ¿Es concebible una identidad sin pasado? América es un continente poblado por culturas muy variadas. Las principales se encuentran en Centroamérica y en los Andes. Los toltecas, los mayas, los aztecas, los chibchas y los moches, Tiwanaku y el Imperio Inca. En estas culturas, la religión y la organización política y social se expresan en diversas obras. Estas creaciones no cumplen solamente una función estética. En la América precolombina, el concepto actual de obra de arte es desconocido. El concepto del arte, como lo consideramos en Occidente, pues no tenía cabida aquí. Era otra cosa, era otra la función y demás. Más bien somos nosotros, actualmente, los estudiosos del arte, los estudiosos de religiones, quienes le dan el carácter de arte con el concepto, diríamos, un tanto occidental, pero viendo toda una serie de valores dentro de estos objetos creados en el pasado mesoamericano. Esta producción que tienen los pueblos indígenas, aborígenes, originarios, generalmente en el mejor de los casos se los considera artesanías. ¿Por qué? Porque son cosas hechas para la vida cotidiana. Piezas de cerámica, tejidos, objetos rituales, cada elemento cumple una función determinada. Una vasija azteca o una talla en oro chibcha son valoradas artísticamente a partir del siglo XX. Evidentemente hay un concepto estético en la construcción de una vasija, de un arte rupestre o de una escultura. Creo que había un interés decorativo, pero mucho más un interés simbólico de representatividad, de conceptos ideológicos, de conceptos profundos de la sociedad o de interpretaciones del universo de la sociedad. En el continente americano, cada cultura desarrolla un arte particular y original. La intención en todas ellas es la misma: encontrar la mejor forma de representar su manera de entender el mundo, su cosmovisión. La cosmovisión, como la palabra lo indica, es la visión de la totalidad del cosmos, y eso se refleja en el arte. Casi todos los pueblos, la manifestación más clara de la cosmovisión es a través del arte. Toda cosmovisión tiene que ver con la noción de espacio. En toda cosmovisión se involucra un concepto de espacio. La concepción de ese espacio se advierte desde las vasijas hasta en el arte rupestre, hasta en la arquitectura. Se traslada cierta visión del mundo en cada una de las actividades cotidianas también. Las culturas precolombinas trasladan esa forma de ver el mundo a la arquitectura. Así desarrollan ciudades que sorprenden a los invasores. Cuando llegan los conquistadores, Cortés y Pizarro, respectivamente, reciben un impacto tremendo al ver, eran más grandes que las ciudades europeas, eran realmente ciudades complejas desde el punto de vista arquitectónico, organizadas desde el punto de vista público, poderosas desde el punto de vista político y económico, eran realmente ciudades increíbles, ¿no? Cusco es la capital del Imperio Incaico. La expedición española al mando de Francisco Pizarro la invade en 1533. En poco tiempo destruye los principales monumentos y cambia la fisonomía de la ciudad. Si uno va a Cusco y ve nada más que lo que queda del Cusco incaico,
la fortaleza de Sacsayhuamán cuando uno llega a la ciudad, el muro basamental de la Catedral de Cusco, algunas otras construcciones, y ve la monumentalidad y se imagina eso completamente cubierto por la construcción incaica, hoy desaparecida prácticamente bajo la impronta española, uno puede ver la majestuosidad y la imponencia de la tecnología y del poder político de los incas. A pocos kilómetros de Cusco, en el valle del río Urubamba, permanece intacto un secreto guardado durante siglos entre las montañas. En 1911, el explorador norteamericano Hiram Bingham descubre las ruinas de la ciudad sagrada de Machu Picchu. Por su ubicación y por el clima benigno que facilita el desarrollo de los mejores cultivos, es el asentamiento predilecto de la nobleza inca. Machu Picchu, yo digo que más que un sitio parece un símbolo, ¿no? Es un poco el símbolo de la grandeza de un imperio, de la historia de un imperio que crece de manera increíble en muy pocos cientos de años, ¿no? Que resume, digamos, en ese sitio la grandeza tecnológica, arquitectónica, política, administrativa y hasta simbólica del imperio incaico. Mediante el trabajo arqueológico y la investigación de los restos hallados en sitios como Machu Picchu, la historia de los pueblos originarios de América se redescubre durante el siglo XX. Desde el punto de vista tecnológico de estos pueblos, desde el punto de vista de la organización política y social, te dan información sobre la vida cotidiana, sobre el manejo de los espacios, sobre lo público y lo privado. Uno puede ir jugando cómo era la vida interna de estos sitios complejos en general, que son los sitios con ruinas. En el diseño de sus templos y de sus ciudades, las culturas originarias de América Latina transmiten su idea del espacio y sus creencias. Las ciudades son un mapa del universo. En el corazón del Valle de México se encuentran las ruinas de Teotihuacán. Surgida 300 años antes de la era cristiana, la ciudad es abandonada por sus pobladores 7 siglos antes de la llegada de los españoles, sin que hasta hoy se conozca la causa. Las ciudades prehispánicas por lo general estaban orientadas conforme al movimiento solar. Y vemos en Teotihuacán 2 grandes calzadas que se atraviesan. Una de ellas, la muy conocida Calle de los Muertos, que va de norte a sur, ¿verdad?, por un tramo de 2 kilómetros o más. Y hay una poco visible, no ha sido excavada, que va de este a oeste. Entonces todo esto pues tiene que ver con la concepción del universo que se tenía, con estos rumbos universales, y los principales templos, estos orientados hacia el poniente, como el templo de Quetzalcóatl, marcaban ese centro fundamental y representaban en no pocas ocasiones una montaña sagrada. De acuerdo con las investigaciones de los especialistas, se ha podido determinar que en la época prehispánica los templos se construían para poder representar cerros. Esta era una idea que tenían del acercamiento que en un momento determinado podrían tener a los dioses. Se consideraba que en esas montañas habitaban las propias divinidades, pero también se les daba un simbolismo especial a esas montañas, a esos cerros. Al igual que Cusco, la ciudad de Tenochtitlán es sepultada por las construcciones de los españoles luego de la conquista.
excavaciones y estudios arqueológicos permiten reconstruir su imponente aspecto. Cuando los españoles llegaron aquí a la Ciudad de México, Tenochtitlan, esta pirámide medía aproximadamente 40 o 45 metros de altura. Se han podido establecer que al interior del recinto ceremonial de México Tenochtitlan se ubicaban 78 diferentes templos, muchos de los cuales, que totalmente fueron destruidos, permanecen sus ruinas bajo los edificios que están aquí alrededor. El Templo Mayor es el principal edificio de Tenochtitlan. En su interior había pequeños jardines, estanques y un manantial. Además, el Templo Mayor era el lugar sagrado por excelencia. Simbólicamente, por él se subía a los niveles celestes, por él se podía bajar al inframundo y también de él partían los 4 rumbos del universo, o sea, que era el centro fundamental del universo para los aztecas. Ahí fue hallada la figura de Coatlicue, madre del dios Sol y diosa terrestre de la vida y de la muerte. Como en otros dioses de la mitología azteca, en esta imagen conviven los opuestos. Coatlicue está ligada con la creación del mundo a partir de la unión de 2 conceptos, el nacimiento y la muerte. Quizá uno de los mejores ejemplos de la dualidad vida-muerte lo tenemos en el Templo Mayor azteca. Precisamente está conformado por 2 edificios con sus 2 escalinatas de acceso, sus 2 adoratorios, y a quién están dedicados, al dios de la lluvia y al dios de la guerra. Las culturas precolombinas tienen una visión dual del mundo en la que el todo es al mismo tiempo la nada. Lo malo coexiste con lo bueno, la vida con la muerte, lo divino con lo humano. Este principio no es exclusivo de los pueblos prehispánicos. En la China son 2 principios, el yin y el yang. El principio masculino y el femenino. Que es decir, la naturaleza, los objetos no son de una sola cosa, sino a menudo de elementos distintos. Pero esto es parte de toda la cosmovisión. Y esa cosmovisión se vuelca en el arte. El antropólogo Alberto Rex González estudia durante 60 años la cultura de la Guada ubicada en las provincias argentinas de Catamarca y La Rioja. Rex González incorpora la dimensión artística al estudio de las culturas precolombinas y encuentra elementos comunes en distintas civilizaciones. Hay evidentemente ciertas formas que se repiten y que constituyen en el fondo la parte del estilo, porque el estilo lo distinguís a través de cómo reproducís esas formas. Entonces, en la cultura de la Guada es la reproducción del felino, muy estilizada a veces como representación solar con otros atributos y se mezclan y eso evoluciona a través del tiempo y esa evolución, ese cambio son manifestaciones estilísticas. Felinos, aves, reptiles, todas las civilizaciones del continente retratan la naturaleza, cada una con su propio estilo. En la mayoría de las religiones aborígenes precolombinas, los animales, por ejemplo, jugaron un rol importante, ¿no? El felino, por ejemplo, es tal vez el animal simbólico por excelencia en América, que va desde México hasta los Andes. Acá está la serpiente que tiene las manchas del felino. Estos óvalos son las manchas del felino. Otros rasgos felínicos son las garras. Otras formas que se repiten, tanto en distintas culturas de América como en otros continentes, son las representaciones bipartidas. Las famosas figuras anatrópicas, que son más raras, pero que son increíbles, donde uno ve una figura, que puede ser en relieve o puede ser pintada, y cuando la gira una cantidad de grados, 45 o 90 grados, ve otra figura totalmente diferente. Digamos que el dualismo es como la representación vital de la simbología en América.
Las creaciones precolombinas que sobreviven al paso arrasador de la conquista permiten conocer las costumbres de aquellas culturas. Desde el presente se intenta comprender sus distintos significados, pero el tiempo guarda secretos que aún no se develan. Las culturas precolombinas habitan el mismo continente, pero son muy diferentes entre sí. Cada pueblo desarrolla sus matices y sus propios estilos en arquitectura, escultura, cerámica, tejidos y orfebrería. Las obras, que aún existen, tienen distintas jerarquías según quien las juzgue. La visión occidental de las artes, traída obviamente desde Europa, nos va a hablar de artes mayores y artes menores, ¿no? Las artes mayores como la pintura, la escultura, la arquitectura, y las demás van a ser tomadas en cuenta simplemente como artesanías. En cambio, acá en los Andes, el textil, la cerámica, la metalurgia son realmente artes mayores. Cuando los europeos hablan de eso, desde el punto de vista de la arqueología, dicen, esa es una decoración, no es un arte, es una forma decorativa. Eso es una forma de descalificar este arte prehispánico. No es solamente decorativo, es un arte que sobre todo está fundado sobre la metáfora y sobre una forma de representar una serie de ideas que tienen que ver con los ancestros, con los mitos, con el territorio y con el pasado de los pueblos prehispánicos. La producción textil es una de las expresiones más importantes de los pueblos originarios de América Latina. Los tejidos siguen presentes en la vida cotidiana de los habitantes de la región. Con la incorporación de nuevas formas y materiales, la producción textil actual es una de las mayores muestras del mestizaje. Este es un tejido de Tarabuco, un pueblo muy cercano a Sucre, donde es clarísimo el mestizaje. La técnica es toda indígena, con un telar de piso, de suelo, sobre 4 estacas, pero, digamos, ya los materiales están mezclados. Tenemos alpaca en todas las partes oscuras y de colores, y toda la parte blanca es de lana de oveja. Entonces ya vemos, digamos, los dos animales, la oveja que la trajeron los españoles y la alpaca, que es la que originaria de los textiles antiguos. También se ve la introducción del caballo y esta, digamos, decoración floral medio barroca. Pero la técnica sigue siendo indígena. El tejido es la tela donde se plasma la realidad. Si en Europa vamos a plasmar en la pintura, en los Andes vamos a tejer. Es otra forma de entender el mundo en los Andes, ¿no? Es otra forma de dialogar, ¿no? En Bolivia el tejido supone el medio más importante para denotar pertenencias étnicas, procedencias geográficas, estatus sociales. Es un lenguaje que los entendidos, es decir, los usuarios, utilizan cotidianamente para poder darse a entender, darse a conocer y entender a los otros. Que es un arte geométrico, un arte que está enraizado en el mito, en el pasado y en la sociedad contemporánea, pero que nosotros muchas veces, o por lo general, no podemos leer porque no conocemos los códigos. Pero sin embargo, eso tiene un profundo sentido en la cultura. Las representaciones que se hacen del sol, de las montañas, de los cóndores, nos están hablando de los principales tótems de estos pueblos. Nos están hablando también de las representaciones medio abstractas que hacen los pueblos de las palomas, o también de las representaciones que se hacen cuando se bailan chatres y se recuerdan ceremonias prehispánicas que todavía están vigentes hasta ahora. Más de 5 siglos después de la llegada del conquistador europeo, en América hay artistas que retoman las técnicas y los estilos propios de los pueblos originarios. Deslumbrados con el poder de abstracción de los diseños textiles, los incorporan en sus obras y crean un nuevo mestizaje cultural. El artista argentino Alejandro Puente encuentra en el diseño arquitectónico y textil prehispánico una fuente de inspiración. Una de las cosas que yo advertí
en la cultura prehispánica era una constante que estaba en la producción textil, en la arquitectura, en la cerámica, y que era lo que denominaron contemporáneos la greca escalonada. Ahí se me reveló como una posibilidad de incluir en lo que yo hacía, en la abstracción, ciertos elementos cínicos que yo había advertido en esa cultura. Había arte abstracto, era bidimensional y no solamente me sorprendió porque era una antigua cultura de un alto valor artístico a medida que más lo conocía y lo veía, sino lo que podía rescatarse como contemporaneidad. Pero en la medida que fuimos conociendo estas antiguas culturas de América, ahí descubrimos que el constructivismo comenzó por estas mujeres en la medida en que el textil, la urdimbre, es una vertical y una horizontal, lo que va generando una trama, ¿no?, en un espacio, y ahí se iban configurando figuras. Los precursores del arte abstracto hay que buscarlos aquí en los tejidos prehispánicos de los Andes y en los cueros pintados de la Patagonia, que son realmente maravillosos y que también hablan de esta noción de un arte muy elaborado. Hasta hay que pensar que esto se está haciendo a lo mejor en el 500 de la era cristiana, hace 1500 años, y que se adelanta en mucho a la forma de concebir la representación que las de los europeos del principio del siglo XX, fines del siglo XIX. Esa abstracción que deslumbra a artistas del siglo XX tiene uno de sus puntos más elevados en Los Suplicantes. Estas tallas, encontradas entre los vestigios de la cultura de la Guada en el noroeste de Argentina, aún hoy son motivo de estudio y de admiración. Yo creo que es una de las obras de arte más inquietantes que tiene el arte prehispánico. ¿Por qué son tan inquietantes? Porque tienen un refinamiento espectacular del manejo del espacio. Este juego entre las zonas que han sido dejados, los volúmenes y los vacíos. Hay elementos constantes que en toda la serie se repiten, ¿no? Que es esa actitud postural de un personaje que pareciera estar llevándose las manos a la cabeza y el rostro mirando hacia arriba. Los espacios significan. El espacio tiene un sentido. Y el rostro muy sintético, ¿no?, con los ojos salidos y la boca salida. ¿Cuál es el significado de estos objetos? ¿Por qué se hicieron? Porque son muy parecidos todos. Conocemos alrededor de 30, un poco más de 30. Mi hipótesis es que representan a los antepasados muertos y que en lo andino, generalmente este muerto mítico ha sido transformado en piedra. En América quedan las huellas de las culturas que la han poblado desde antes de la conquista europea. La historia resurge y se vuelve a interpretar, luego de tantos mestizajes. ¿Cuál es la verdadera identidad latinoamericana? No existe una sola identidad latinoamericana. Yo siempre digo que tal vez lo que más nos une a los pueblos latinoamericanos es haber sufrido la misma historia posterior a la conquista, ¿no? La desaparición de los grupos aborígenes, la explotación. Conocer el pasado es fundamental, porque es conocernos a nosotros mismos. Y pienso que conociendo nuestra propia historia, pues estamos también logrando una identidad más firme, digamos, identidad propia. En general, los pueblos tienen su propio sello, sus propias características, y pues eso hay que preservarlo precisamente, tomando de lo universal mucho, ¿por qué no? Pero también cuidando esa esencia que nos distingue. Por una parte, yo creo que lo que hay es una gran ignorancia de nuestro pasado. Yo no digo que la gente se reivindique que son todos incas, que son todos
mapuche o tehuelche, pero es parte de nuestra historia porque están enraizados. Los indígenas también son parte de nuestra formación histórica y son sujetos de la historia. La riqueza cultural de los pueblos originarios aún plantea interrogantes. Mientras tanto, el arte contemporáneo continúa encontrando inspiración en las creaciones precolombinas.